A todos y a todas. En este día vamos a dar inicio quizás realmente a la última clase que corresponde a mi persona en este día, patología cardiovascular. Si hay algún inconveniente de audio, por favor háganmelo saber lo más pronto posible para poder no tener atraso en el transcurso de la clase. Este día vamos a dar inicio a una variedad de patología bastante interesante e importante en el desarrollo de cada ser humano. Siguiente imagen. En esta imagen ustedes pueden ver esquemáticamente la representación de lo que sería el sistema cardiovascular, la importancia no solamente del corazón, el pulmón, sino que también el sistema periférico, tanto local como sistémico periférico, de la circulación venosa y arterial. Se darán cuenta en sí que el centro de todo esto es pues en sí el corazón y los pulmones. Saben muy bien que anatómicamente el corazón, la importancia es reconocer macroscópicamente sus porciones, como ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, aurícula derecha, aurícula izquierda, el nodo seno-auricular, que es en sí el marcapaso fisiológico, que es donde depende mucho la activación rítmica del latido cardíaco, y que cuando se nota alguna alteración, pues evidentemente van a haber una serie de manifestaciones, no solamente del ritmo a través del electrocardiograma, sino también clínicamente. Entonces, la importancia de que pues conocer la anatomía. Siguiente imagen. En esta clase vamos a hacer un recorrido de una serie de patologías que están dentro del contexto, son muchas, pero que en este caso vamos a incluir lo que en sí son la definición de insuficiencia cardíaca, shock cardiogénico, arritmias, síncope cardiovascular, cardiopatía isquémica, angina de pecho, infarto del miocardio, las miocardiopatías y la famosa hipertensión arterial, que es de las entidades patológicas más frecuentes, que a veces en muchos de los casos inicialmente en lo anterior comienza a través de una hipertensión. Siguiente imagen, por favor. Primero vamos a comenzar con el concepto de insuficiencia cardíaca. Evidentemente, el hablar de insuficiencia cardíaca es en sí cuando el corazón no cumple la actividad mínima necesaria para desarrollar su actividad. Acuérdense de que el corazón es un órgano que desde antes que cuando se ha formado el feto, ya de una manera que ya es un ser humano, el corazón tiene un latido constante desde antes de la concepción, o sea, en células, y que esto repercute que a través de toda la vida existan cambios progresivos. Siguiente imagen. En sí, hablar de insuficiencia cardíaca es hablar de una situación que en el corazón es la incapacidad de suministrar de una manera periférica la cantidad de sangre necesaria para satisfacer sus necesidades. Quiere decir que cuando ya el corazón, por una X razón, tiene esa incapacidad para suministrar la sangre necesaria, no solamente de una manera local, sino que es periférica, o sea, digamos en el ejemplo, miembros inferiores, aún pongamos la porción distal de las falanges de los dedos de los pies, es cuando ya realmente empieza a desarrollarse un fracaso de la bomba como órgano que en sí no puede satisfacer las necesidades mínimas necesarias. En sí, la siguiente imagen, por favor. Las manifestaciones clínicas dependen en sí de la repercusión hemodinámica, o sea que de hemodinámica quiere decir, por ejemplo, la capacidad que tiene el ser humano de desarrollar una determinada actividad. Pongamos un ejemplo. Todos nosotros hemos durante el transcurso de la rutina horaria de ir a la universidad, subimos a la quinta planta. Yo en mi caso estoy en la quinta planta. Subir 126 escalones, que son los que habitualmente existen al llegar a la quinta planta,
sí que nos cansa, y si en un momento determinado no nos recuperamos de haber subido a esa altura, significa que el corazón de una u otra manera no está cumpliendo lo necesario, o a veces el que usted esté en reposo y esté en cansancio o disnea ya es algo que realmente tiene una repercusión hemodinámica. Siguiente imagen, por favor. Vamos a hablar tanto de la insuficiencia cardíaca izquierda como insuficiencia cardíaca derecha. Me refiero específicamente, acuérdense que el corazón es un órgano que evidentemente tiene 4 cámaras cardíacas. Tiene a nivel superior aurícula derecha, aurícula izquierda, y por debajo el atrio, el tabique interventricular, tenemos lo que es el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo. Ahora, en sí, la porción derecha y la porción izquierda. Ahora, si ya hablamos de insuficiencia cardíaca izquierda, es en sí cuando existe acumulación de líquidos en pulmón por insuficiencia del bombeo cardíaco. Quiere decir edema agudo de pulmón. Un ejemplo, ¿en qué circunstancias habitualmente se desarrolla un edema? En alguna serie de patologías, por ejemplo, el edema agudo de pulmón lo vamos a ver en pacientes cuando ya están desarrollando insuficiencia renal, en aquellos pacientes en donde hay manifiestos edemas o acumulamientos de líquidos subcutáneamente, o en sí una sintomatología característica de anasarca. Anasarca es en sí edema en todo el cuerpo. Ahora, si la insuficiencia cardíaca es derecha, lo que nos va a manifestar en sí es una congestión venosa sistémica. Es aquella característica en donde nuestra apariencia va a tener una constante enrojecimiento evidente, con cambios bruscos de color, o sea, rubicundez, o lo típico en aquello que el término que luego salvadoreño usa es qué chapudo está usted, pero que evidentemente es cuando existe una congestión. Hemos hablado, para que más o menos me tengan la idea, el tema de la hiperemia y la congestión. Dijimos que la congestión, hiperemia es un trastorno activo de tipo arterial. En cambio, la congestión, que es lo que se da en la insuficiencia derecha, es un proceso venoso de tipo pasivo. Quiere decir que ya tenemos problemas con el retorno venoso, cuando ya la sangre viene de regreso. Siguiente imagen. Ahora, en cuanto a los factores desencadenantes, siguiente imagen, por favor. En cuanto a los factores que puedan desarrollar de una manera, aquí tenemos un diagrama en sí de lo que representa el desarrollo de la insuficiencia cardíaca izquierda tanto como derecha. Hemos dicho que una de las manifestaciones bien llamativas a nivel de la insuficiencia cardíaca derecha es el desarrollo de edemas, cuando en sí ya el corazón está teniendo problemas de bombeo y está ya asociado con, por ejemplo, en el caso de una insuficiencia renal, que tiene que ver con el desarrollo de edemas, y al mismo tiempo vamos a tener problemas respiratorios de disnea. O sea, aquellos pacientes, aparte de que ya tienen un problema de edema, en el caso que también ya hay un comprometimiento de los pulmones, el paciente a veces llega a tener disnea o sed de aire en reposo. O si, por ejemplo, tenemos en el diagrama de la derecha, la insuficiencia cardíaca es cuando en sí existe un retorno venoso extremadamente dificultoso, lo cual hace de que aumente la congestión sistémica periférica. Siguiente imagen, por favor. Se nos quedó una imagen entre la anterior. Por favor, pase la anterior, si están amables. En cuanto a los antes de esa, por favor, antes de esa. Los factores desencadenantes de la insuficiencia cardíaca, tanto de derecha como izquierda, se van a caracterizar que para que plenamente pueda desarrollarse, hay factores que puedan desencadenar el que una persona tenga problemas de arritmias, infecciones, hipertensión arterial previa, tromboembolismo, infarto del miocardio y anomalías valvulares. O sea que este tipo de alteraciones en un momento determinado van a ser un factor predisponente para que se desarrolle el factor de una insuficiencia tanto derecha como izquierda.
Siguiente imagen. En cuanto a la manera, hemos visto los factores desencadenantes, pero que cuando ya el paciente desarrolla una insuficiencia cardíaca, tanto derecha como izquierda, plenamente cuando ya en sí es un caso altamente riesgo de su vida, vamos a tener disnea. Disnea es discapacidad o la incapacidad que tiene el paciente de respirar, o sea, es la sed de aire, o sea, el paciente ni acostado ni parado altamente necesita el oxígeno, o sea, es aquel típico paciente en donde realmente tiene un problema cardíaco y necesita bigotera oxígeno, en la bombona de oxígeno a la par. Pues tos, que es un reflejo que evidentemente cuando ya existe un acumulamiento de líquido en pulmón, los edemas notablemente, la hepatomegalia. Hepatomegalia quiere decir aumento del tamaño y el volumen del hígado, realmente debido a un proceso de congestión. El pulso rápido sería un factor reflejo que inicialmente se desarrolla como un mecanismo de reactivo de reflejo. Los estertores son ruidos pulmonares que se desarrollan tanto a la inspiración como a la expiración. Son ruidos pulmonares que se deben a la fricción que existe entre entrada y salida de aire y pues eso normalmente se ausculta a través de un estetoscopio. Y la cianosis, que es el cambio violáceo que evidentemente encontramos en los labios, que demuestra falta de oxigenación. Y la cardiomegalia, que sería cuando ya el paciente está insuficiente, es el aumento del volumen en los límites normales del tamaño del corazón. Siguiente imagen. En cuanto al cuadro clínico de la insuficiencia cardíaca, va a depender mucho de tener límites en la actividad física al grado máximo de padecer hasta en el reposo. Esto quiere decir que a veces la insuficiencia cardíaca plenamente de su desarrollo puede ser desarrollada en un paciente que pues tiene la capacidad de deambular, caminar, desarrollar su vida, pero vamos a llegar a tener pacientes que debido a su intensidad de daño cardíaco pueda de que ni aún en reposo, ni acostado, ni a 45 grados con una almohada grande va a estar con sed de aire. O sea, evidentemente es una situación que progresivamente se va desarrollando. Siguiente imagen. De ahí viene otra entidad clínica, aparte de la insuficiencia cardíaca, también tenemos lo que es el shock cardiogénico. Se define como una situación química y hemodinámica que corresponde a un estado de disminución general y grave de la perfusión tisular. O sea que aquí lo que tenemos evidentemente es cuando es un cuadro en donde hay disminución del volumen y escasez, debido probablemente a una descoordinación en el ritmo del corazón, que habitualmente lo vamos a observar con hipotensión. Tiene que ver con las alteraciones de la tensión diastólica y sistólica. Sistólica, diastólica. La sistólica es el periodo establecido en donde hay contracción, y sistólica, que es un periodo en donde hay un reposo del corazón, y que hay, debido a esa situación, una diuresis disminuida, eso debido a un factor reflejo, y depresión sensorial. O sea, el paciente, aparte de que va a tener hipotensión, disminución de la diuresis, va a tener alteraciones de conciencia. O sea, el paciente va a estar en grados de somnolencia hasta perder el estado de quién él es en ese momento. Siguiente imagen. Esto, el shock cardiogénico, puede ser, por ejemplo, visto en aquellos pacientes pérdida de líquidos, una alteración como un infarto. Podemos ver un shock cardiogénico. Siguiente imagen, por favor. Las arritmias, que son otro tipo de alteraciones patológicas que también es digna de mencionar, es en sí cuando, por definición, es el ritmo
normal está dado por el impulso eléctrico que se origina en el nódulo sinoauricular. O sea, recordemos que el marcapasos normal fisiológico del corazón, que es donde se desarrolla el impulso eléctrico, está localizado en la aurícula derecha y muy próximo al callado aórtico, en donde existen receptores específicos para que se desarrolle el impulso cardíaco, el ritmo adecuado. Entonces, las arritmias tienen que ver con esta situación, en el sentido de que hay una alteración específica en esa zona. Y en muchos de los casos esto es siempre en el mismo sentido y ordenado, o sea que para que se desarrolle tiene que haber un nodo sinusal auricular normal, pero cuando existe una arritmia hay un factor en donde hay un bloqueo o hay un impedimento que hágase desarrollar adecuadamente un ritmo normal cardíaco. Siguiente imagen. Aquí vamos a ver un diagrama en donde se nota el sistema de conducción cardíaco. Lo importante es reconocer lo que es la rama izquierda, nódulo aurícula ventricular, o sea, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo. En la parte superior izquierda hay un nodulito fibroso que habitualmente es el que se considera como el marcapasos fisiológico normal, que gracias a él se mantiene un ritmo normal de contracción. Siguiente imagen. Las arritmias en sí pueden ser en sí, por definición, por alteración de la formación del impulso. O sea, existen trastornos en donde hay dificultad para que éste se pueda formar y se pueda llevar a cabo y distribuir a nivel de todas las cámaras cardíacas. O puede ser también por alteraciones de la manera de cómo se conduce progresivamente en todas las cámaras, o en un momento determinado, cuando ya, pues en este tipo de pacientes, es cuando ya se llevan a cabo las dos maneras. O sea, pueden haber problemas de formación como de conducción. Y aquí, pues evidentemente lo vamos a detectar a través del toma de un electrocardiograma, unido a también, por ejemplo, elementos de diagnóstico como un análisis de clínico. Aquí es importante, esto después se les va a mencionar, la troponina, que es una enzima característica que habitualmente pues se usa en el diagnóstico, ustedes muy bien lo saben, de descartar cualquier tipo de lesión que tenga que ver en este momento, o sea, de lesión cardíaca probablemente. Ahora, siguiente imagen, por favor. En cuanto a las arritmias, producen alteraciones que a veces pueden pasar desapercibidas. El problema es que a todo esto hay alteraciones hemodinámicas y que las cuales pueden llegar a desarrollar arritmias graves. Y aquí lo que en sí, cuando son incontrolables, ¿qué es lo que puede suceder? Es realmente llegar a poner un marcapaso electrónico. O sea, aquel típico paciente que ya no le funciona el nodo senoauricular, que es lo fisiológico, normal, anatómico, aquí lo que llega a suceder es que el paciente ya no puede desarrollar un ritmo normal fisiológico, y en estos casos es necesario la colocación de un marcapaso electrónico que a veces normalmente pues puede ocasionarles situaciones dificultosas en su diario vivir, pero que gracias a este tipo de aparatos el paciente puede seguir adelante en su vida. Siguiente imagen. Ahora, una arritmia, ¿cómo se desarrolla? Pues a través de palpitaciones. Es aquella percepción consciente del individuo en donde siente que hay palpitaciones a nivel del tórax. O sea, es aquella sensación perceptible que habitualmente, normalmente en la vida normal de todo individuo, es cuando, por ejemplo, corremos o nos estresamos o nos estimulamos, hay una palpitación, pero que lamentablemente en una arritmia las palpitaciones son bien perceptibles. Y en muchos de los casos, si realmente tiene que ver con una arritmia, puede suceder el síncope. El síncope, pues, ¿qué es? Es el desvanecimiento o el desmayo o el pérdida de conciencia, y el paciente normalmente cae al suelo, inconsciente. Ahora,
existen, el síncope tiene que ver mucho con alteraciones de función cardíaca y cerebral, o sea que un síncope también hay que investigarlo porque también puede estar, aparte de estar asociado al corazón, puede estar asociado también a algún trastorno cerebral. Y al mismo tiempo la insuficiencia cardíaca, que también está relacionada, o el síndrome anginoso. El síndrome anginoso tiene que ver con aquellos dolores precordiales que habitualmente se desarrollan. Siguiente imagen. Síncope cardiovascular es la pérdida de la conciencia y del tono postural el aparecimiento brusco y de corta duración que se resuelve sin secuelas neurológicas. O sea, el síncope es en sí aquel desvanecimiento o pérdida o desmayo que presenta un individuo debido a alteraciones propiamente cardíacas o de tipo cerebrales. Ahora, normalmente se espera que el paciente se reincorpore. Ahora, queda acá saber e investigar posteriormente por qué ha sucedido esto, si esto es un trastorno cardíaco o neurológico. Siguiente imagen. Acá hay un brusco descenso del volumen minuto cardíaco con una disminución del flujo sanguíneo cerebral. O sea, aquí lo que vamos a tener es una hipotensión brusca. Y en muchos de los casos el nodo seno auricular tiene alteraciones debido a que muchas enfermedades cardiovasculares se manifiestan a través de un síncope, que habitualmente después a la hora de tomar un electrocardiograma nos va a facilitar la información necesaria para establecer un diagnóstico. Siguiente imagen. Cardiopatía isquémica. Cardiopatía isquémica quiere decir que son alteraciones propias de un corazón que ha subido, se ha desarrollado un trabajo excesivo, lo cual probablemente se desarrolla en pacientes de edad mayor debido a problemas de falta de oxigenación e hipoxia. Siguiente imagen. La cardiopatía isquémica normalmente es ocasionada por definición por la falta de irrigación miocárdica. O sea, ahí lo que en sí está sucediendo es que las arterias coronarias tienen una alteración que probablemente tendrán oclusión tanto total o subtotal de la luz que no permite el recorrido normal de la sangre, por lo cual hay trastornos de isquemia, de hipoxia, lo cual va a generar una discapacidad en el funcionamiento cardíaco. Ahora, pero que a todo esto la enfermedad coronaria está atribuido en aquellos pacientes de altos niveles de colesterol, triglicéridos y la formación de placas de ateromas, en este caso ateroescleróticas, que contribuyen para que este tipo de cardiopatías isquémicas se desarrolle. Aparte, si este paciente tiene antecedentes de diabetes mellitus tipo 2, pues también se manifiesta de manera proporción. Siguiente imagen. El objetivo de saber lo que en sí produce una cardiopatía isquémica es en sí porque la lesión importante en esto es de tipo ateroesclerótica. Ateroesclerótica quiere decir que existe la formación de ateromas que se esclerosan y producen obstrucción de la luz arterial, o sea, en el momento de que la sangre está con el objeto, quiere pasar en ese trayecto que habitualmente está obstaculizado, las arterias coronarias, que son las involucradas, comienzan a tener trastornos de más fluido y condiciona a disminución de la aportación de oxígeno. Aquí en sí, los involucrados son el colesterol, los triglicéridos altos, y aquí también se atribuye, si ustedes se recuerdan, cuando hablamos de trastornos hemodinámicos, la tríada de Virchow, lesión endotelial, hipercoagulabilidad y éstasis sanguínea. Ahora, el factor de ateromas ya que se ha desarrollado va a condicionar pues a que esta patología se incremente.
Verán en la imagen de la izquierda en donde en sí se ve en la circunferencia de la arteria, en porciones en donde se ve una coloración amarillenta, en donde sí está del depósito de colesterol adherido a la placa arterial, lo cual condiciona lo que hemos estado hablando. Siguiente imagen, por favor. Al final, esta obstrucción va a ser total y al final lo que va a suceder es que al no pasar la suficiente sangre oxigenada, va a provocar necrosis celular. Y por lo tanto, pues el paciente se va a manifestar a través de un infarto del miocardio, que puede ser tanto local como global y que evidentemente, o sea, cuando ya un corazón falla en esa magnitud, la única manera de satisfacer la salud es un trasplante cardíaco, lo cual en este país es bastante difícil. Siguiente imagen. La angina de pecho se produce debido a un dolor angustioso, o sea, es un dolor extremadamente pánico, es mucho pánico y con un dolor a nivel retroesternal en la cara anterior del tórax, que habitualmente tiene que ver con la irrigación al brazo izquierdo, cuello, mandíbula y epigastrio. O sea, es un dolor que debido al complemento arterial afectado se manifiesta en cuanto a esa magnitud de localización anatómica, y que habitualmente cuando esta angina de pecho se desarrolla tiene la magnitud de que casi está relacionada con una vasoconstricción muy corta y desaparece en un periodo de 1 a 10 minutos, siempre y cuando esté a la disposición del tratamiento médico. Siguiente imagen. Ahora, la angina de pecho puede ser de esfuerzo, de que usted, por ejemplo, ya una persona mayor con antecedentes, por ejemplo, diabetes, hipertensión, y aumento del colesterol, triglicéridos, ácido úrico. Si hay factores de riesgo, pues la angina de pecho se puede caracterizar por esfuerzo. Usted a veces no puede ni levantarse, no puede ni agacharse, ya desarrolla lamentablemente este tipo de dolores, o estando en reposo, tanto es la complicación, o puede ser de manera mixta. En estos casos, pues lo mandatorio es un electrocardiograma, es la cual nos va a permitir, o en sí un ecocardiograma, que nos va a permitir ver las imágenes ecocardiográficas para determinar a dónde está la lesión anatómica. Siguiente imagen. Si todo esto concluye de una manera tórpida y realmente no satisface la recuperación del paciente, podemos llegar a tener lo que así conocemos habitualmente, que es el infarto del miocardio. Siguiente imagen. Típicamente, ¿por qué se desarrolla un infarto? Se produce por la oclusión aguda, generalmente por trombosis, o sea, oclusión. Hemos hablado por ejemplo, del trombosis, de la arteria de Virchow, y aquí hay alteraciones concomitantes, lo cual generan afectación de una arteria coronaria y que nos va a llevar a la necrosis aguda del tejido miocárdico, y que por definición las células que están en el corazón son células permanentes que lamentablemente lo único que pueden provocar es fibrosis. Regeneración no, porque son células permanentes que célula muerta no se vuelve a recuperar. Entonces, lamentablemente aquí lo que vamos a tener es una necrosis. Siguiente imagen. Aquí vemos una imagen en donde realmente vemos pues una lesión hemorrágica que habitualmente es concluyentemente con un infarto, y que en muchos de los casos, si el paciente se recupera, pues podemos tener problemas de arritmias, que es la conducción, o sea, que en esa porción de infarto va a haber alteraciones, que no va a haber una conducción del ritmo cardíaco, lo cual lógicamente a veces es infartos que se han desarrollado, se manifiestan inicialmente a través de arritmia, y cuando se investiga, pues encontramos que ha existido un infarto previo. Siguiente imagen. El infarto, pues en sí va a ser un dolor anginoso, como hemos dicho anteriormente,
todo esto lo anterior son trastornos que al final llegan a un solo diagnóstico, y en estos casos este dolor es muy intenso, prolongado, que no responde a los tratamientos habituales. O sea, que aunque usted haga lo que haga habitualmente, terapéuticamente va a tener, no va a mejorar su dolor. Y en muchos de los casos usted puede generar palidez, se va a ver extremadamente pálido, sudoroso, intranquilo, franca hipotensión y shock, y puede tener desvanecimiento. Y con los dolores anteriores, por ejemplo, el dolor de cuello, brazo izquierdo, el dolor retroesternal, dolor epigástrico. O sea, epigástrico me refiero a donde está localizado el estómago, y eso va a generar un cuadro clínico compatible de un infarto. Siguiente imagen. Las complicaciones de un infarto, pues vamos a tener, y que son varias. Una de ellas eléctricas o de conducción. O sea, el nodo senoauricular va a estar totalmente defectuoso, lo cual lógicamente ya se estaría viendo la necesidad de un marcapasos electrónico. Trastornos o complicaciones mecánicas, tromboembolismo pulmonar agregado. Acuérdense que aquellas pacientes, mujeres habitualmente, que tienen varices de miembros inferiores, problemas de mala circulación, esa circulación lenta, tórpida, defectuosa, que a veces en este tipo de pacientes se desarrolla, se condiciona a la formación de coágulos a nivel ascendente, y que por la circulación mayor del corazón, habitualmente se van formando coágulos, trombos, y van a llegar a obstruir lo que en sí sería la rama de la arteria pulmonar, ocluyéndola y provocando un tromboembolismo pulmonar. También, por continuidad, una pericarditis o el pericardio. O sea, el corazón, la capa que recubre el corazón, se altera, se reactiva y produce una pericarditis, un shock grave que es evidentemente, y al final puede morir la persona. Siguiente imagen. A veces todo lo anterior pues inicia con una simple hipertensión arterial, que tiene que ver con trastornos pues que incluyen la relación entre factores de la contracción y el reposo cardíaco. O sea, la sístole, la diástole. La sístole es cuando el corazón se contrae, y la diástole es cuando el corazón reposa. Esa relación correcta que tiene que existir a veces no hay un tiempo que le permita a la fibra miocardia reposar, y es tanto el esfuerzo lo cual en un momento determinado se desarrolla la hipertensión arterial. Siguiente imagen. Es la elevación crónica de la presión arterial, tanto sistólica y diastólica. Sistólica es cuando se contrae, diastólica es cuando se relaja o cuando hay un proceso de reposo. Ahora, todo eso cómo se define o cómo se percibe. Los que han tenido la oportunidad con un estetoscopio, o a veces poner su oído a través de la región preesternal, se darán cuenta que el corazón constantemente está latiendo, pero ahí es tan rápido el movimiento que son sonidos que se perciben, en donde hay contracción y reposo, que serían en sí movimientos que representan lo sistólico y la diastólica. Siguiente imagen. Para que una hipertensión arterial en sí pues se desarrolle, tiene que haber una relación de la edad, pues ya personas mayores, aunque en este tiempo habitualmente ya en personas jóvenes se está desarrollando. El sexo habitualmente, pues hoy ya no tanto el hombre como la mujer. La raza, pues se cree y se supone que a veces los asiáticos, los chinitos, son las personas que llevan la mejor alimentación. Se habrán notado que son personas delgadas, deportistas, que habitualmente relacionados con los occidentales, pues evidentemente la raza, es evidente que hay diferencias. El que usted pues no desarrolle un ejercicio rutinariamente, o el frío también en algunos casos, pero no tan común,
o el que usted tenga grandes cantidades de ingestas en donde se atribuyen altos grados de colesterol, triglicéridos, ácido úrico, que sea diabético, o el que tenga carga emocional. La carga emocional, lógicamente, va a precipitar factores que incrementen la hipertensión. Siguiente imagen, por favor. Se cree que la etiología de la hipertensión arterial va a ser en sí de manera esencial o de causas desconocidas, secundarias a otras patologías. O sea, de una simple carga emocional pues puede desarrollarse una hipertensión, o el tipo de alimentación, o por ejemplo el ser diabético. El ser diabético, cuando está descompensado, se desarrolla lo que en sí sería el síndrome metabólico. El síndrome metabólico, característica es cuando hay una resistencia a la insulina, y esta misma situación hace de que haya una sobrecarga de volumen, lo cual condiciona el aparecimiento también de hipertensión arterial y trastornos que pueden llegar a repercutir el funcionamiento renal y cardíaco. Siguiente imagen. Es importante a todo esto los factores ambientales, factores dietéticos, factores hereditarios, la obesidad que va frecuentemente a la par. Es un factor que habitualmente ese sobrecargo de volumen, de peso, de obesidad mórbida, condiciona para que la hipertensión arterial se manifieste de una manera muy evidente, y a veces hasta personas de edad muy de temprana edad. Siguiente imagen. La evolución va a depender mucho en sí del futuro riesgo de enfermedad vascular. En sí, los vasos sanguíneos sufren en muchos de los casos cambios adaptativos, cambios patológicos, y aquí es cuando, por ejemplo, el hipertenso, que habitualmente si se somete a un régimen de dieta, de ejercicio, pues ahí puede quedar todo. Pero el problema es de que si el tipo de perfil se le agregan una serie de factores de riesgo, y que siempre el colesterol y el triglicérido tiene mucho que ver, empiezan a formarse las placas de ateroma. O sea, ateromas son el acumulamiento de lípidos sobre la capa arterial. El día de mañana veremos una serie de piezas macroscópicas en donde yo ahí le voy a mostrar el problema que ocasiona cuando se comienzan a formar los ateromas, que al final lo que va a condicionar es una resistencia vascular periférica. O sea, que aunque hay un flujo continuo, pero el problema de que haya una obstrucción por ateroma va a aumentar las complicaciones de un proceso de hipertensión. Siguiente imagen. Ahí ustedes están viendo que cuando, por ejemplo, un ateroma, un depósito de colesterol y triglicéridos se deposita en un vaso arterial, se forman una serie de hallazgos histológicos en donde vamos a tener una reacción inflamatoria, donde se producen células escamosas, macrófagos. El lípido o el colesterol sirve como un cuerpo extraño. Entonces, al existir esa reacción de cuerpo extraño, se surge una serie de manifestaciones histológicas, como la formación de abundante colágena y gran proliferación de tejido fibroconectivo. El día de mañana veremos esas imágenes con mayor claridad, y al mismo tiempo se ve pues que al final pueden llegar a ocluir la luz total del vaso. Siguiente imagen. Ahí ustedes estarán viendo, vemos 4 imágenes en donde, por ejemplo, la más llamativa y la que más podríamos decir dentro de lo normal es la que está en la parte inferior izquierda. Todavía alcanzamos a ver el orificio por donde supuestamente pasaría el fluido sanguíneo. Pero si ustedes notan las 3 restantes, progresivamente notarán que hay obliteración, o sea, se sella la luz y ya no permite el fluido normal. Lógicamente aquí ya existe problemas en donde hay una trombosis. Eso que ustedes están viendo es en sí una trombosis, oclusión total de la luz arterial. Siguiente imagen.
Ahora, en sí el cuadro clínico va a depender en relación a la repercusión orgánica de la hipertensión, o sea, el que tenga alguien hipertensión y tenga este factor, pues también va a haber alteraciones del corazón, cerebro, riñón y riesgos vasculares asociados. O sea, que lamentablemente cuando ya existe un fallo cardíaco, lamentablemente el pulmón, el cerebro y el riñón van a estar también alterados. Siguiente imagen. En este caso, pues, lo que vamos a tener son cefaleas extremadamente dolorosas, disneas, mareos, trastornos de visión. O sea, va a ser tanto el grado de compresión de volumen, que ya van a haber trastornos de alteraciones de la retina, sangramientos por la nariz, epistasis, palpitaciones y fatiga. O sea, va a ser un cansancio inevitable. Y pérdida de conciencia transitoria cuando, por ejemplo, tengamos ya procesos transitorios que debido a la hipertensión, a veces muy frecuentemente, hay trombos que se desprenden del grado de hipertensión y van a localizarse en alguna de las arterias, habitualmente como la cerebral media, que pueden provocar un accidente cerebrovascular que habitualmente lo conocemos como derrame cerebral. Siguiente imagen. Ahora, el que usted padezca de hipertensión, ¿cuáles son las complicaciones? Los órganos más afectos es la retina, el corazón en sí y el cerebro. ¿Y qué es lo que se produce? Aneurismas. Cuando una persona en sí tiene trastorno, ya evidentemente, o sea, aquí ya la tríade de Virchow ya en sí se manifiesta de una manera de plenitud, y los aneurismas es la dilatación excesiva y la pérdida de la elasticidad de los vasos arteriales. El día de mañana les mostraré unas imágenes de aneurismas para que ustedes vean que se pierde la elasticidad y se ven que los vasos están totalmente elongados. Siguiente imagen. ¿Cuál es el problema de la hipertensión arterial? Pues en sí, que el que exista todo lo anterior, pues puede haber un desprendimiento de un trombo y va a provocar una encefalopatía hipertensiva, un accidente cerebrovascular conocido como derrame cerebral, debido a póngale que si en la hipertensión hay de trasfondo una arritmia, una mala conducción, y si de por sí el paciente tiene niveles altos de colesterol, triglicéridos, puede desprender un trombo de ateroma y al final se va a ir a enclavar, a depositar en una rama de tipo, vuelvo a repetir, la más frecuente, la cerebral media, y provocar un accidente cerebrovascular. Siguiente imagen. Miocardiopatías. Las miocardiopatías, que en sí, ¿de qué tiene que ver? Siguiente imagen. Son enfermedades, cuando hablamos de miocardiopatías, quiere decir que las alteraciones tienen que ver propiamente a nivel del tejido, del elemento propio que lo constituye, o sea, del músculo cardíaco, sin que la causa sea por isquemia, hipertensión valvular o pericárdica. O sea que en sí, nuestro punto de atención va a ser el músculo cardíaco. Ahí va a haber problemas. Siguiente imagen. Cuando exista una miocardiopatía, ¿cuáles son los elementos básicos de que está asociados? Por ejemplo, hipertrofia. La hipertrofia, dijimos, se les habrá recordado y dicho en clase que la hipertrofia es en sí cuando existe un volumen del tamaño de la célula, condicionado como un trastorno adaptativo. El esfuerzo que usted pueda generar, el corazón lo va a provocar a través de una hipertrofia. Y cuando exista, por ejemplo, si en el corazón existe un virus, un ejemplo, que altere la morfología habitual del corazón, el corazón puede, a nivel de una miocardiopatía, va a generar el aparecimiento de una hipertrofia. Y al final, progresivamente, después de la hipertrofia, el corazón se va a dilatar. Y
por ser un órgano que en sí tiene células nada más permanentes, lo mucho es fibrosis intersticial cuando haya un proceso de reparación. O sea, quiere decir que una miocardiopatía en sí se caracteriza porque hay hipertrofia, dilatación y fibrosis. Hipertrofia sería en sí el primer mecanismo. Dilatación es cuando ya se está venciendo la resistencia y el corazón llega a provocar grandes tamaños, cuando ya realmente se conoce como la cardiomegalia. Siguiente imagen, por favor. Y las miocardiopatías pueden ser como dilatadas, o sea, que se ve extremadamente grandes, o restrictivas o hipertróficas, que es la manera como habitualmente la vamos a reconocer. Siguiente imagen, por favor. Las manifestaciones clínicas van a ser llamativas en el sentido de que normalmente van a haber alteraciones de conducción, que es la manera inicial como se van a detectar. Siguiente imagen. Generalmente se sabe que muchos de los casos pueden ser causas desconocidas, pero a veces asociadas en muchos de los casos a virus, y así se llama en este caso a las enfermedades específicas del músculo, cuando es realmente una etiología de tipo desconocida, pero que actualmente ya se sabe que muchos virus tienen que ver con el aparecimiento de estas alteraciones. Siguiente imagen, por favor. Ahí ustedes están viendo en la porción superior izquierda sería un corazón normal, en donde vemos las 4 cámaras cardíacas, pero que progresivamente, si nos vamos a la imagen derecha superior, vemos que hay un corazón hipertrófico. Hipertrófico, casi diríamos simétrico. O sea, vemos que el tamaño del volumen del corazón pues es llamativo, pero en el borde inferior izquierdo abajo vemos que el corazón hay un adelgazamiento de la pared del ventrículo y se dilata, que sería una de las condiciones en donde en sí se manifiesta la morfología de una miocardiopatía, o una hipertrofia restrictiva. O sea, restrictiva quiere decir que hay una hipertrofia, pero que es incapaz, tiene restricciones, su función no la llega a desarrollar al 100%, entonces se restringe de una serie diríamos, de movimientos, de circulación, en sí de su desarrollo eléctrico. Siguiente imagen. Allí ustedes están viendo, pues, evidentemente, la morfología de lo que sería un corazón normal, con todas sus porciones, sus arterias pulmonar, aorta, aurícula izquierda, derecha, y los ventrículos. Y que la miocarditis hace que sepan comprender todo lo que hemos visto. Siguiente imagen. El corazón está aumentado. En muchos de los casos es uno de los primeros mecanismos adaptativos de que el corazón se manifieste, o sea, la hipertrofia. El corazón ocupa la hipertrofia un trastorno restrictivo, y al final pues puede llegar a consecuencias fatales como un infarto. Y creo que hemos terminado, chicos. Ha sido un gusto. ¿Alguien? Se escuchó cortado. Vamos a ver. Ahora. ¿Me oyeron los últimos o me oyeron las últimas imágenes? Solo las últimas 2 láminas, doctor.
Mire, en estas últimas dos láminas nada más es hacer constar la morfología normal del corazón y cómo conlleva las alteraciones propias que va a desarrollar el corazón. Ya el día de mañana vamos a ver una serie de imágenes, ahí vamos a terminar de entender y comprender el porqué de muchas cosas que hemos hablado